Lima Gris TV, un canal diferente. Desde el cielo color panza de burro llega Lima Gris, con toda la movida cultural, política y de actualidad, con la conducción de Edwin Cabello y Luis Felipe Alpaca. Muy buenas tardes con todos, esto es Lima Radio, mi nombre es Edwin Cabello y como siempre me acompaña Luis Felipe Alpaca. Vamos a conversar el programa de hoy hablando de el Ministerio de Cultura. ¿Y por qué vamos a hablar del Ministerio de Cultura? Porque el Congreso aprobó para el traslado de este ministerio que está ubicado en la avenida Javier Prado, es la sede central, que al final terminará quedando en la ciudad del Cusco. Esto de alguna forma algunos han saludado, otros han criticado, pero sin duda sirve para lo que desde hace mucho tiempo se reclama, la descentralización, ¿no? Y sobre este tema vamos a hablar. Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Qué te parece también este tema, ¿no? Del traslado al ministerio? Claro, es un tema conflictivo, ¿no? Porque siempre va a haber opiniones en contra y a favor, pero una de las razones de haber impulsado esta ley, ¿no? Es que la sede central tendría que estar muy cerca a un monumento arqueológico tan importante como las ruinas de Machu Picchu, que es declarado una maravilla del mundo, ¿no? Claro, eso fue uno de las razones o su argumento, ¿no? Así es. Y también, por otro lado, el tema de la descentralización, es decir, ¿por qué el Ministerio de Cultura tendría que ser en la capital, ¿no? O sea, no solamente el Ministerio de Cultura, si nos damos cuenta, todos los ministerios están en Lima, ¿no? Pues. Y desde hace muchos años, varias gestiones atrás, se pretendió un poco tratar de descentralizar, pero no se ha hecho. Yo creo que este es un buen inicio para comenzar, no sé, pues, ¿no?, a mover los ministerios y que no solamente todo esté en Lima. Pero ojo, cabe resaltar de que ya esta ley fue aprobada en el Pleno del Congreso, que es la instancia final a nivel parlamentario, y lo único que se tendría que esperar es la firma y la autógrafa de parte del Poder Ejecutivo. Y se publica y se tiene que cumplir con desde ya, una vez que salga en el diario oficial del peruano, ya la ley estaría rigiendo, pero no lo sabemos porque el gobierno últimamente se ha dado por observar casi todas las leyes que el Congreso ha aprobado. Ahora, sin duda, esto a un sector que le molesta es al sector que maneja, ¿no?, los hilos del Ministerio de Cultura, este pequeño grupito que durante años usó el MINCUL para cuestiones personales, ¿no?, intereses personales. Y sin duda, ahora la pregunta es, ¿no?, esta gente que está trabajando actualmente en el Ministerio de Cultura, si es que se llega a concretar el traslado de la sede central al Cusco, ¿seguirá trabajando o habrá una nueva convocatoria, tal vez, ¿no?, para un nuevo personal en la ciudad del Cusco? Claro, hay que resaltar detalles cotidianos que a veces no se ven en las normas, porque las normas muchas veces no son tan viables como la realidad. Entonces, vamos a poner una hipótesis, ¿no?, algunos ejemplos. Generalmente los ministros viven en la capital, los viceministros también. Evidentemente la sede está en la capital, entonces los funcionarios, los de nivel F5, la plana administrativa, es decir, todos viven en la capital. Los que cobran más de 10.000 soles. Claro, entonces vamos a hacer en el plano hipotético que la ley se promulga y el ministerio funciona en Cusco, en la ciudad de Cusco. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿van a viajar a Cusco para despachar o van a venir en un avión privado o un charter? Es decir, la lógica es que tendrían que instalarse en la ciudad imperial ya y tener un lugar de residencia fijo y probablemente venirse los fines de semana para ver a su familia. Claro. ¿Pero lo harán? Ahora, vivir en Cusco también es una experiencia bonita, ojo, Cusco es una ciudad cosmopolita, hay, digamos, casi todos los negocios que existen en Lima, ¿no? Pero, sin duda, la familia creo que es el punto más importante, ¿no? Alejarse de la familia, y algunos aceptarán si es que quedan seleccionados, si van a continuar o no, y otros no, pues, ¿no? Pero me preocupa eso, porque tú sabes que ellos acomodan, siempre direccionan su rutina laboral de acuerdo a sus intereses personales. Así es. ¿Qué pasa si de repente emiten una resolución de que los traslados de Lima a Cusco los asume el Estado? O sea, son cositas que, bueno, buen punto, no tienen importancia, pero... Es decir, lo que tú estás diciéndole, Felipe, es que nosotros, porque al final los ciudadanos, ¿no?, con nuestros impuestos, le vamos a pagar los pasajes a los que trabajan en Cusco,
Es decir, ¿incluiría pasaje ida y vuelta cuando ellos quieren? Es una hipótesis, ¿no? Pero todo puede pasar. Claro. Lo lógico es que cada persona de su salario corra con sus gastos. Pero ya sabemos... Obviamente, pues, y sabemos que el Ministerio de Cultura no gana poquito, ¿no? Estamos hablando de 6.000 soles para arriba, ojo, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, y si subimos más arriba, 30.000 soles mensuales. Ahora, la otra tesis yo la veo más sencilla y más viable, es que, porque también tenemos profesionales de alta envergadura en todas las regiones, ¿no? Entonces yo creo que algo razonable es que también se impulse, ¿no?, la meritocracia de los profesionales de Cusco, Sí. o que viven en zonas aledañas, Arequipa, no lo sé, Puno, o sea, Claro. porque por la distancia. Bueno, y otra cosa también mirando un poco lo que puede suceder es que si el Ministerio de Cultura, aquí estando en Lima, ha tenido su Richard Swing limeño, de repente estando en Cusco aparezca su Richard Swing cusqueño, ¿no? O esos personajes que pululan alrededor siempre de un ministerio, pues, ¿no? Una especie de personajes satélites que están cerca, tratando de ganar algo, ¿no? Ahora hay un tema que genera desconcierto, Edwin. Tú conoces mucho el tema y lo hemos seguido durante más de 10 años. ¿Qué antecedente tiene Cusco desde el punto de vista institucional con respecto a su Ministerio de Cultura local, que es el denominado DDC? Claro. ¿Qué antecedentes tiene? Es decir, la DDC ya se convertiría a ser una sede central, pero ¿cómo se ha manejado la DDC Cusco en los últimos años? Ese es un tema importante que hay que mencionarlo, ¿no? La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, dirigido actualmente por el señor Freddy Escobar, ha tenido un papel desastroso, como los anteriores. Un ejemplo, ¿cómo van a permitir construir un hotel en el casco histórico, que está prohibido, pero ahí está, pues, ¿no? Esa mole de cemento que es la construcción del Hotel Sheraton, que hasta ahora no lo demuelan, ¿no? Porque ¿vamos a demoler o no vamos a demoler? ¿O qué quiere? ¿Que le pongamos la canción de los Saicos? Hay una resolución judicial, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Qué están esperando en ese sentido, no? ¿Van a demoler o no? El ministro también se hace loco, ¿no? Alejandro Nera parece que con él no quiere tocar el tema, están esperando que todo esto se dilate, que pase la pandemia. Ojo, en pandemia varios están pasando piola, como se dice, ¿no? Varios están pasando piola. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a suponer que no habría una garantía que, por más que esté en la Ciudad Imperial, la sede principal del Ministerio de Cultura, no habría una garantía de que haya un funcionamiento probo, adecuado. No, nadie puede asegurar eso, Luis Felipe. Qué increíble. Entonces... Claro, otro digamos, de los cuestionamientos y denuncias recientes que tiene la DDC, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, ¿no? Que es prácticamente el Ministerio de Cultura de Cusco, ¿no? Una sede, que hay una denuncia sobre unos terrenos, ¿no? Lamentablemente se especula, ¿no? Y ahí se está investigando sobre tráfico de terrenos en el Cusco. ¿Por qué? Porque a un grupo de familias de 180 familias se le dio en el año 2012, digamos, la autorización y se notificó que en el documento que la zona donde ellos estaban habitando no había restos arqueológicos. Después de 2 años nuevamente menciona que no hay restos arqueológicos y después pasan 2 años más y aparece un documento diciendo que sí hay restos arqueológicos, ¿no? Todo un tema bastante curioso que claro, eso también se tiene que seguir investigando y saber en qué queda, porque los perjudicados, actualmente estamos hablando 180 familias. Esta denuncia fue difundida por el programa Lo Blanco y Lo Negro, que se produce y se difunde en la televisión cusqueña, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a estar atentos a esas cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, en Cusco, los propios cusqueños, hay un tema que están pidiendo hace tiempo, el cambio del actual director de la DDC de Cusco. Sí, imagínate. No, Luis Felipe, tú también sabes de ese tema. Freddy Escobar, que se pasó la pelota con el anterior, ¿no?, director de la DDC, ¿no? Ha habido varios que han sido lesivos para la Ciudad Imperial, los han denunciado, o sea, eso no es que ha saltado hoy día, los han denunciado desde hace tiempo. Así es. Y continúan, es como una camarilla que se ha enquistado ahí en el Cusco y no quiere salir. Claro. Ahora, ¿qué puede ser lo positivo estando el Ministerio de Cultura en la ciudad del Cusco? Yo creo que se podría, desde las organizaciones, ¿no?, de la gente que hay en Cusco, la misma prensa cusqueña, hacer un mejor papel para fiscalizar lo que viene haciendo el Ministerio de Cultura.
Un tema importante es el descuido del patrimonio cultural de la nación por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Nuestro patrimonio está descuidado, ¿no? Paran pintando, destruyendo, ¿no? Y el Ministerio de Cultura aparece, ¿cuándo? Aparece cuando ya hicieron un desastre, ¿no? Recién ahí aparece, recién se acuerda que eso es parte de su trabajo. Pero bueno, el otro tema es fomentar desde otra mirada, ¿no?, la cultura en el país, porque es uno de los grandes problemas que ha tenido el Ministerio de Cultura. Lima, Lima y Lima. Sí, todo pues siempre ha sido Lima, Lima, Lima. Un ejemplo claro, y esto lo he mencionado en otras oportunidades, es cuando llegaba una carta de invitación o cuando llega una carta de invitación al Ministerio de Cultura de una feria internacional, ¿ok? Por ejemplo, Guadalajara, ¿no? Para hacer un ejemplo. ¿Qué sucede? Se convoca, el Ministerio de Cultura debe convocar a escritores para representar al Perú, ¿no? Pero si uno revisa las listas de los últimos años y encuentras, pues, ¿no?, 95% de escritores de Lima. Sí. ¿Y qué pasa con los escritores de otras ciudades? ¿Qué pasa con los artistas de otras ciudades? ¿No? ¿Acaso no existen escritores o artistas en Junín, ¿no?, en Huánuco, en Ayacucho, en Huancayo, en Piura, en Tacna, etcétera? Eso hay que cambiar, ¿no? Ya es momento de que cuando llegue una invitación para algo interesante, importante a nivel internacional, se convoque de forma horizontal, no solamente a escritores, sino a los demás artistas, representando cada una a su región. Eso, por ejemplo, debe cambiar, ¿no? Bueno. Otro tema también son los jurados, ¿no? Los jurados son los mismos de siempre para los concursos o para regalar plata, ¿no? Ya es momento de agarrar y decirle, jurado, muchas gracias, hay que convocar a otra gente. Es decir, el Ministerio de Cultura necesita un recambio de estructura, así total, claro, un sacudón por dentro. Tienen que cortar cabeza desde directores para arriba, ¿no? Y empezar poco a poco a armar nuevos equipos. Pero para que eso pase, yo creo que, bueno, sabemos que ya va a haber otro gobierno a partir de julio, y ahí habría que ver cuál va a ser su política concreta con respecto al Ministerio de Cultura. Me refiero a qué ministro va a asumir, ¿no? Porque yo creo que para que cambie todo lo que tú has dicho, en principio el ministro tendría que ser de una región. Yo creo que no debería ser de la capital, porque siempre hay un sesgo. Región Lima. O de la región, y es que siempre hay un sesgo. Entonces yo pienso que si es un profesional, una profesional de otra región, que no sea Lima, ya tiene de alguna manera una visión diferente y no va a convocar, pues, toda la gente de la capital. Entonces eso sería para empezar. Asimismo con los funcionarios. Pero como mencionamos al principio, va a haber un conflicto, pues, porque muchos funcionarios están estancados acá, tienen familias acá, y tendría que verse cómo va a ser ese cambio. Otro tema, sabemos que el Ministerio de Cultura tiene instituciones que están adscritas a él, como por ejemplo el Gran Teatro Nacional, el Archivo General de la Nación, el Archivo General, la Biblioteca Nacional, que funciona el MUNA, a unas cuadras. Entonces, que todo el mundo está esperando que se inaugure, el MUNA. Entonces la pregunta sería, la persona que va a dirigir estas instituciones anexas al ministerio tendrían que estar en la capital. O sea, la ley tiene por ahí algunas cosas que suenan a discordia, ¿no? En fin. Pero mencionaste algo importante. ¿Quién va a ocupar, quién será el nuevo ministro de Cultura en el gobierno que viene, ¿no? Gane Castillo, gane Keiko Fujimori. Yo creo que lo que se necesita y lo que no hemos tenido es un ministro de Cultura que sepa gestionar. Gestor, exacto. Un ministro de Cultura gestor. ¿Y por qué digo esto? Porque la excusa absurda que han tenido todos los ministros de Cultura, cuando se le dice ¿por qué no haces esto o lo otro? ¿Qué te responde? No tenemos presupuesto. Eso es una respuesta totalmente absurda. Es un cliché, ¿no? Porque si el ministro supiera gestionar, te consigue todo. ¿Por qué? Porque un buen gestor logra eso. Pero lamentablemente ninguno ha dado la talla, ningún ministro que hemos tenido, y Alejandro Neira, que está actualmente, menos, pues. Pero tendrías que resaltar una de las causas de esa afirmación. O sea, no precisamente lo hacen por convicción, ojo, son chupamedias. Los ministros de Cultura en los últimos años en nuestro país han sido chupamedias, han sido lambiscones de los presidentes de turno.
Entonces el presidente, que juega de la mano con el ministro de Economía, que prácticamente maneja el dinero, Así es. agarran pues y lo agarran al ministro de Cultura y lo botan en un rincón, no lo escuchan. Son tontos útiles al final. Exacto, ¿no? entonces Fusibles. eso tendría que cambiar. Yo creo que los profesionales que van a ser convocados, porque siempre los llaman en su casa, o ¿sabes qué? Te hemos designado como ministro, tendrían que en ese momento ponerse los pantalones y decir, señor presidente, me honra su petición, yo la acepto, pero primero tendría que ponerle 2 condiciones, ¿no? Y una de las condiciones es que de verdad que tendría que trabajar por el Perú, por la cultura del Perú, y la segunda condición es que sería autónomo, que él no le imponga agendas. En otras palabras... Pero son 30.000 soles también, claro, pues que... No, pero Luis Felipe, en otras palabras, lo que se tiene que convocar es a un ministro que no le guste usar rodilleras. ¿No? Bueno, es un poco frontal, estamos en horario familiar, no sé, pero bueno. Pero para lograr todo esto también hablemos, que va de la mano, con el tema del plan 200 del candidato presidencial Pedro Castillo, ¿no? ¿De qué se trata? Ya tiene un plan ya. El plan 200 que van a aplicar si llegan al gobierno en los primeros 100 días, ¿no? ¿De qué se trata, Luis Felipe? Bueno, el plan 200 se podría decir que lo han diseñado en conjunto un grupo de profesionales liderado por este señor Miguel del Castillo, ¿no? Hijo de don Jorge del Castillo, que tiene un canal de televisión, y él ha formado prácticamente algunos cuadros y ha apoyado al profesor Castillo también, ¿no? Uno es del Castillo y el profesor candidato del Castillo, mejor dicho. Entonces, esto se trata de un plan que según ellos ya se está articulando para obedecer a los problemas más necesarios del país, por ejemplo la COVID, ¿no? Y han emprendido también un plan de vacunación de 100 días. Entonces ellos van a trabajar en 100 días de manera, dice, sostenida, y van a presentar de a pocos el resto de personas que están en estos cuadros, ¿no? Pero, por ejemplo, empezamos mencionando que van a contar con el geólogo Patricio Valderrama, también van a contar con el que es candidato al Partido Morado, Manuel Ato, ¿no? Bueno, y otros más. Al final lo que veo ahí es un combinado bastante duro, ¿eh? Pedro Francle, ¿no? De todos los colores, ¿ah? Todos los colores. Guerra García, que ojo, ya fue del equipo de la Villará. O sea, hay un reciclaje de alguna manera. Esperemos que Pedro Castillo no se convierta en un Ollantumala. Eso. Por ejemplo, a mí me parece que la presencia del hijo de un aprista y también aprista Miguel Castillo le hace daño al candidato Pedro Castillo, ¿no? Yo no entiendo cómo llegó y cómo han aceptado esa presencia de los apristas, porque al final Miguel Castillo es el APRA también, ¿no? Por más que el APRA quiera deslindar y quiera decir no, que lo vamos a suspender, eso de la boca para afuera, porque ellos lo que quieren es estar siempre cerca del poder. Así que no me gusta de alguna forma esa presencia de los apristas dando vuelta ahí. ¿Y qué dirás de la gente? Están ahí y todavía le están ayudando a armar el plan de gobierno, ¿no? Pero también el otro lado, ¿no? Como mencionó Luis Felipe, la presencia de gente de Verónica Mendoza, es decir, es un cambalache al final, ¿no? Un arroz con mango. De todo, un arroz con mango, porque supuestamente Pedro Castillo iba a representar algo diferente, el cambio, pero ¿quiénes están detrás de él? En trencito, todos los reciclados, han hecho cola ya. Sí, me parece un trencito de reciclaje. Por ejemplo, Partido Morado, ¿qué tiene que hacer? El Partido Morado es un partido fracasado, es un cadáver político. ¿Existe todavía el Partido Morado? Pero están ahí, que se quieren agarrar, por favor. El Partido Morado ya debe irse a su casa, es un cadáver político. Un intento de hacer política, ¿no? Pero bueno, lamentablemente desapareció, sigue desapareciendo, ¿no? No, creo que no llegó ni al 2%. Imagínate. En fin, pero bueno, esperemos que Pedro Castillo y este plan 200, que de alguna forma tiene algunos puntos interesantes, ¿no, Luis Felipe? Sí, bueno, no los he leído a fondo, pero al menos ya yo creo que el tiempo también está presionando al candidato Castillo, ¿no? Porque ya está recibiendo muchas críticas, muchas pullas. Es decir, que tienes articulado, no presentas tu plan de que tu equipo presidencial, y probablemente a causa de esta gran presión ha tenido que recurrir, ¿no?, a los planteamientos de los otros personajes políticos
para, como se diría, pasar piola, ¿no? Tanto que lo exigían, ¿no? Lo machacaban, tu plan, ¿no? Tu equipo técnico, ¿dónde está tu equipo técnico? ¿No? Hay una exigencia, una presión bastante curiosa. Lo otro también es el tema de los debates, ¿no? Bueno, al final ya se ha quedado en que va a haber 2 debates, uno en Lima y otro en Arequipa, ¿no? Y bueno, ¿qué sacaremos de eso? Yo creo que en realidad, como están las cosas, de los debates no vamos a sacar nada bueno. Y las encuestadoras que siguen haciendo lo suyo. Va a ser algo como pasó en Chota, ¿no? Igual, para mí va a ser algo recontra parecido, casi calcado. Pero, como bien menciona Luis Felipe también, el tema de las encuestadoras. Piturrao sale todos los días, ya no sale Alfredo Torres. ¿Qué ha pasado? El negocio de las encuestadoras en estas elecciones presidenciales, ¿no? Un negocio redondo, porque lanzan números así, los tiran. Ahora prácticamente ya están poniendo de igual a igual a Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La otra semana va a ser. Cuando sabemos, y son hechos que todos hemos visto, que las encuestadoras en la primera vuelta se equivocaron de cabo a rabo, se equivocaron. Y ahora en esta segunda vuelta siguen intentando posicionar, obviamente, al candidato de su preferencia, y eso es claro, ¿no? No tenemos por qué negar que muchos grupos de poder, encuestadoras, medios de comunicación, políticos, están con Keiko Fujimori. ¿Por qué están con Keiko Fujimori? Sería la pregunta, Luis Felipe. Yo creo que por razones obvias están con Keiko Fujimori porque ella de alguna manera representa el statu quo. O sea, aparentemente nada cambiaría. ¿A qué me refiero de que nada cambiaría? Más allá del discurso de la institucionalidad, del orden democrático, más allá de eso, me refiero a que, a ver, rápidamente hagamos una lectura. Los empresarios han tenido un ejercicio muy libre y demasiado abierto, la arca demasiado se le ha abierto a los grupos hegemónicos de poder, ¿no? No ha habido regulación, tarifas abusivas, transnacionales que no pagan la deuda social, mineras que tampoco no pagan la deuda social, no respetan las leyes originarias. O sea, eso con Keiko Fujimori probablemente continuaría igual. Tal cual. ¿Qué significa? Que la clase burguesa, la clase acomodada, seguiría ganando más, sería más rica. Así es. Y los pobres probablemente seguirían siendo pobres o de repente más pobres. O sea, todo igual. Entonces, si la estancia de Keiko en el Palacio representa mantener el statu quo, ¿cómo no van a votar por Keiko Fujimori? Pues no. Y una cosa más yo agregaría, ¿no? Yo creo que con Keiko Fujimori la corrupción se va a reforzar a nivel institucional, ¿no? Está un poco debilitada, esos personajes corruptos, pero con Keiko, a mi parecer, se va a reforzar y vamos a regresar al gran recuerdo de la gestión de su padre, ¿no? El dictador que lamentablemente destrozó el país y por eso está preso también. Pero bueno, con el tercer tema, Luis Felipe, que tiene que ver un poco también con estos grupos de poder que mencionas, ¿no? Indecopi. El tema de la multa que le aplicó Indecopi a El Comercio. Claro, sucede que Indecopi finalmente inició una investigación hace mucho tiempo y ya en esta investigación ha dado muchos datos, ¿no? Por ejemplo, de que el grupo El Comercio forma un cártel. Ojo, un cártel. El cártel. ¿No? Un cártel para concertar precios y asegurar licitaciones con entidades del Estado como por ejemplo el Ministerio de Educación, ¿no? Como por ejemplo el INEI. ¿Para qué? Para asegurar sus impresiones, porque ellos ofrecen una oferta editorial, ¿no? Y no solamente El Comercio, dentro del conglomerado del Comercio estamos hablando de Empresa Editorial del Comercio y de la empresa Amauta, ¿no? Que es una de las sedes del Comercio que funciona en Chaclarríos. Pero no solamente El Comercio, también han sido sancionadas Navarrete, ¿no? Quay Graphic y una empresa más, ¿no? Bueno, por ahí tengo el nombre. Pero la conclusión, Luis Felipe, es que al final se le sancionó, pero el comercio se sacudió, se limpió. Claro, y por lo que sé, ¿qué pasó? Ellos esto están ejerciendo desde 2009, imagínense. Ya son varios años. Desde 2009 han estado haciendo esta competencia desleal, este atropello al libre mercado, que se juntaban entre todas las empresas editoriales, se reunían en hoteles importantes, en restaurantes importantes, y entre ellos hacían el lobby, concertaban precios, se ponían de acuerdo, incluso se coordinaban quién perdía la licitación para que parezca una competencia
sana, normal. Grandes actores, ¿no? Grandes actores. Y, es decir, y esto ha sido descubierto por Indecopi. Por eso Indecopi los ha multado con 25 millones a estas empresas, pero al comercio solamente lo multó con 20 millones, que son más de 4.000 UITs. Mucho dinero. ¿Qué ha sucedido? Aquí está lo interesante. ¿Qué ha sucedido? Que en la norma administrativa de Indecopi hay un artículo, hay un acápite que se denomina pedir clemencia. ¿Qué significa? Que si el ente administrador te descubre en un acto doloso, en una infracción fuerte, tú te puedes acoger a un pedido de clemencia. Echa la ley, echa la trampa. Pides clemencia para que te perdonen la infracción, para que te perdonen la sanción. Pero para que tú pidas clemencia, tienes que delatar al resto de tus cómplices. O sea, tienes que convertirte en soplón. Sí, ¿no? A tus socios. Y el comercio ha hecho eso. El comercio ha delatado a Cuigrafi, a empresa Navarrete. Como se dice comúnmente, ¿no? El comercio tiró dedo a todos. ¿Para qué? Para limpiarse, pues, ¿no? Para limpiarse y para que no le cobren la sanción pecuniaria, que es millonaria. Pero el resto sí tiene que pagarla. Así es. Imagínense esa catadura de parte de este emporio, que ya, Club de la Construcción, ¿no? Prebendas con el Estado, publicidad del Estado. ¿Ya qué podemos decir el comercio? ¿A dónde va a llegar este...? Sí, pues. Bueno, es así, la situación está así y por el tiempo que nos ha ganado ya cerramos. Palabras finales, Luis Felipe. Bueno, palabras finales, seguir estando atentos, ¿no? Hay que entrar a voto informado, bueno, ya no, porque ya sabemos que son 2, pero, mejor dicho, hay mucho pan por rebanar porque se vienen los debates. Hay que entrar a YouTube. ¿Para qué? Para recordar lo que ha sido el gobierno de Alberto Fujimori. Eso quiere decir, ¿no? En fin, bueno, esto ha sido Lima Radio. Mi nombre es Edwin Cabello y como siempre me acompañó Luis Felipe Alpaca. Hasta la próxima. Será hasta el próximo viernes y me despido diciéndole, lean, siempre lean. Nos vemos. Desde el cielo color panza de burro llega Lima Gris, con toda la movida cultural, política y de actualidad, con la conducción de Edwin Cabello y Luis Felipe Alpaca. Lima Gris TV, un canal diferente.